Este podcast puede herir susceptibilidades, contiene opiniones incómodas, sinceras y a veces inoportunas. Si te incomoda, bien, de eso se trata. Hola, bienvenidos todos a un capítulo más de Perras que Incomodan. Para nosotros es súper grato tenerlos aquí nuevamente. Hola Cis, ¿cómo estás? Hola Eli, bien, pues la verdad, o sea, siento que hace siglos no hacemos Montones. esto, como que Ujú. el tema de obviamente hacer pregrabaciones, en el momento en el que estábamos, los últimos episodios, pues como ya saben, fueron en Colombia. En este momento pues yo ya estoy en Madrid y pues mi hermana ya está pues sola allá en su casa, pero pues como que obviamente teníamos que hacer varias grabaciones ahí y nos ha tomado un tiempo como que volver a esto. Entonces no sé, Eli, ¿cómo te sientes tú con todo? Que es un episodio que se los haremos yo creo que para el cierre de la temporada, pero sí, aquí como medio spoiler les contamos que hubo como unas diferencias en el podcast que logramos solucionar, que logramos como encaminar y bueno, pues es como, yo creo que todo hace parte del proceso, volver a retomar, poder grabar y poder Mm. pues como continuar con este ritmo, pues no fue tan fácil, pero lo logramos, acá estamos. Y encontramos un tema después de revisar qué tema hacer, porque tampoco queremos como grabar por grabar, sino realmente como conectar con los temas que vayamos a grabar, Exacto. Encontrar como que algo de es lo que podamos como hablar sinceramente al final del día. exacto, y que al final sea eso que nos incomode incluso a nosotras mismas. Entonces, bueno, les vamos a contar de qué va este capítulo y ya No, luego seguimos con la primero. dinámica de Ah, la... vale, vale, No, vale. sí, les voy a contar como un poquito de qué va el capítulo y es como extrañamos todas esas versiones de lo que fuimos y ahora por que crecimos, porque evolucionamos, todas esas versiones pasadas nuestras quedaron en el pasado. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de ese tema. Pero pues sin antes lo que dice Dani, pensaste que se me había olvidado, pero no. Yo dije, Que hablemos un poquito. de tanto tiempo que pasó, ya no No, nos vamos a cero, identificar no. como las perras que somos. Cero, 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 cero. Bueno, cuéntame hoy, Dani, ¿qué clase de perra te sientes? Bueno, qué clase de perra me siento. Mira que en verdad que cada vez que hacemos estos episodios, Ujú. sinceramente, como que el 90% de las veces no pienso antes de responder esta pregunta de cómo me siento y casi siempre Sí. me cogen frío. En este momento me siento como, y justo se cruza con el tema de la primavera que ahora está pasando, que está iniciando la primavera, me siento como en un nuevo renacer, como que Ok. vienen cosas, como que me siento, vienen cositas. No, pero en serio, como que me siento como en nuevos aires, como perra renovada, a pesar de que no estén pasando como muchas cosas como así en mi vida respecto a que esté cambiando cosas, como que el hecho de volver a grabar un episodio me hace sentir como que empieza como una nueva etapa, como que también como retomando de algunas cosas que llevábamos de antes, pero me siento como con nuevos aires, como una perra, sí, perra aireada. Y aparte que estás como explorando como nuevas cosas, cosas que te apasionan hacer. Ah, bueno, sí, sí. eh, entonces Sí, yo siento que como que todo eso tiene que ver y te has motivado a hacerlas. sí, es que me pasa mucho con mi TDAH, bueno, quien me podrá entender como esta cosa de tener un hobby, explotarlo a lo que más puedo y luego dejo el hobby y lo paso a lo siguiente, pero esto es algo como que de cierta manera siempre he llevado en mi vida y es el tema como de hornear, como de Repostería. repostería y todo esto y últimamente pues estoy con el tema de la masa madre, o sea, me siento como la panadera, me siento perra panadera. Perra Yo pastelera creo que esa también. es Sí. perra pastelera, es tu sentimiento. Total, O ayer sea, pues. en el grupo de la familia nos manda los panes que hace, las mm, tortas, que hoy voy a hacer tal, y que voy a contarlo, como el novio de Dani es chef, siento que eso como que también te inspira un poquito más como a sacar esa parte, como que sabes que tienes ahí un apoyo.
Total, como que Sí, siempre ha sido como de yo saco mis recetas de un lado, aunque debo decir que somos un poco dispares en esa parte porque como que a pesar de que, o sea, sí nos entendemos en mucho cuando hablamos de comida, él y yo, como sí, que yo soy una persona muy terca, entonces yo hago como muchas me gusta cometer mis propios errores para aprender de ellos, entonces como que obviamente él me dice como, mira, deberías hacerlo así, o él tiene la teoría, yo solo tengo la como, técnica. sí, como Ujú. que yo solo termino haciendo cosas como recetas de donde me sale y las voy perfeccionando a medida que como que yo voy sintiendo como la materia prima, por así decirlo, o sea, como que combina con qué y que todas las cosas, ¿sí? Pero él tiene Sí, la teoría como tal, entonces, claro, él me da esta información y yo soy de las que elijo qué escuchar también, pero sí, o sea, como que eso me inspira muchísimo, como de que él vea esa todos parte de mí. sabemos, todos sabemos que Dani es una persona terca. Entonces, pero su terquedad también la lleva a donde está. Entonces yo Ya. pienso que, y de eso se trata, como de disfrutar, porque si alguien te dice cómo se hace, lo haces perfecto al pie de la letra, pues como que no te estás disfrutando el camino y siento que lo que se Exactamente. disfruta es como que uno sacó su propia receta, pues Sí, pienso total. yo. Siento que ese es el Ujú. sentimiento específico que me pasa a Sí, mí. entonces, para resumir, Daniela, su sentimiento es perra pastelera. Perro pastelero está en este Sí, momento. Pero cuéntame tú, sí. Eli, ¿cómo te sientes? ¿Qué tipo de perra te sientes tú en este momento? Bueno, eso estaba pensando mientras te preguntaba, mi mente iba pensando, yo no planeé cómo me sentí esta semana o cómo me he sentido estos días, pero siento que para resumir todo es como que me siento perra agradecida, agradecida con la vida por las cosas que estoy viviendo. Siento que estoy en una época también como de una transición, como de, sí, como de que quiero tener estos pensamientos positivos y siempre pienso que cuando me siento así, viene a mi mente todo el tema de, me siento muy agradecida por mi familia, por mis Ujú. papás, por mi hijo, como tener a mi familia con salud, de verdad, como cosas súper cliché, pero sí me siento agradecida a veces, como que camino por mi apartamento y digo, esto es todo lo que un día soñé, de eso, yo no sé, yo escuché una frase que decía como, no hagas como, no lo vuelvas rutina lo que algún día soñaste que ibas a hacer y ya lo tienes. Sí. Entonces, como que disfruto mucho de saber que las cosas que quiero las puedo obtener, como que tengo el apartamento mío como yo lo quiero tener, Mm. entonces como que todas esas cosas me hacen sentir agradecida con la vida por tener un trabajo que permite que lo haga, Se trata como de por... pronto de pausar un poco, porque la Sí, vida a veces va exacto, muy agitada, estamos haciendo muchas cosas y se trata como eso de pausar un momento y mirar alrededor y decir, estoy en el lugar que de hecho estoy luchando por estar en este lugar, también es momento ujú, de disfrutar eso mismo, como de, de estar más en el presente, supongo yo que se llamaría eso, ¿no? total, como, sí, eso, lo resumiste perfecto, es como estar en el presente y obviamente uno anhela muchas cosas y esto no quiere decir que acá, o sea, que este es el lugar donde va a estar toda mi vida, pero sí es como disfrutar lo que me está pasando en este momento y así es como eso me hace sentir como feliz. Mm. Entonces pienso que estoy pasando por una época buena. Yo soy muy como del tema esotérico y eso, y pues como que he leído que abril es un gran mes como para esos nuevos inicios, para arrancar pues como una temporada donde te liberaste de lo que ya no querías para tu vida y ahora es como un despertar. Entonces sí, me siento como perra agradecida con la vida. Eso es, ese Creo es mi que sentimiento. eso estaba hablando como, ahora que tocas como el tema como esotérico. Justo tengo 2 amigos que son como ellos son como mis brujitas, yo lo pienso así. Y como que ellos siempre que nos reunimos o algo, ellos comienzan a hablar como de los temas de, no, y es que en este momento Piscis está en Acuario y Ah, sí, Aries sí, no sí, sé sí, qué, sí. y la luna y mi no sé qué, y yo soy re, y uno como sabe todas esas cosas. ¿Cómo se come Me eso? encanta, Pero es muy me chévere encanta, me cómo encanta. saber. Sin embargo, me estaban contando ayer ellos
que aparentemente en este momento como que estamos entrando en una época un poco bélica en Ok. cuanto al plano astral. O pues no sé cómo se llama esto, como de la astrología en general, porque yo no sé hace cuántos años, como que el tema de muchas guerras comenzó a como a estallar, o sea, muchas como guerras civiles, y en este momento pues todos sabrán como el tema en general como que estamos teniendo en la actualidad, que estamos nuevamente viviendo como un montón de guerras en diferentes partes y como que esto también o sea, no quiero volver de esto como un poco mórbido, pero sí, y estando quizás acá en España, como que sí me genera un poquito de ansiedad respecto como a ver el futuro, o como de ver qué deparan en la vida que nos depara a los humanos en general, hacia dónde estamos yendo. Y, y por eso trato como de llenar mis días con pan y con recetas y con cosas como que de la mejor manera en la que pueda, como, pues, o sea, el privilegio que tenga uno de como ausentarse también un poco de tanta energía negativa, como que siento que Ujú. también es parte importante del autocuidado, creo yo. Pero bueno, eso era como un breve ahí, cosa que me hizo pensar en lo que estabas diciendo. Pero bueno, Sí, pero bueno, sí. Bueno, ahora sí, entonces, como les mencioné al principio, la idea es hablar un poco de esa nostalgia que nos da, pues como mirar atrás y ver esas versiones de nosotras mismas que ya dejamos de ser. Entonces, yo no sé si a ti te pasa así, pero como que estaba pensando también respecto a ese tema y como que uno romantiza mucho el pasado, ¿no? O sea, sí. eh, como que uno mira atrás y uno dice, ay, ojalá yo fuera así otra vez, que en el colegio, como lo típico que uno dice, como que en el colegio mi única preocupación era estudiar, o en la universidad, o terminando la universidad, no sé, entonces como que cuéntame tú, no sé, empecemos como hablando de cuáles son esas versiones tuyas que ya sientes que nunca más van a volver a ti, pero en su momento las disfrutabas, o sea, disfrutabas ser eso que eras en ese momento. También siento que como que eso mismo que tú dices, o sea, de disfrutar Ujú, esa otra versión de mí, ujú, como que no viene en el momento del presente, por eso como que tiene mucho que ver lo que te estaba diciendo, cómo es importante vivir el presente, porque hay muchas sí, versiones mías que yo digo, wow, qué cool poder volver a esa versión de la Daniela de quizás del colegio no me llama tanto la atención, me llama un poquito más ujú, la atención como la Daniela de la universidad, em, quizás como un poco más despreocupada, más como en general. También pensar de que la vida la tenía muy fácil, aunque sí me encantaría, amaría volver a ser un bebé. Yo acá me encanta, yo cuando veo a los bebés en coche que van como con su pañal y como todos ahí con su gorrito y todos desnudos, tranquilos, como ya te fuiste muy allá, ya te fuiste muy ya, allá. pero amaría hacer esa versión nuevamente, porque igualmente, o sea, obviamente uno diría como me encantaría volver a hacer esto, pero uno como que la añora también es desde la posición del futuro, porque pasa Claro. que como un poco relacionado a la frase de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, y es un poco Ujú, también esa parte de no sabes cómo, o sea, como lo tanto que fuiste hasta que ya no eres eso. Muchas veces claro. es pérdida, pero también otras veces puede ser como obviamente crecemos, ganamos otras Mm, cosas, pero a la medida es más como, yo creo que no es tanto de ganar y perder, sino un poco como del cambio y la transformación y de cómo en diferentes etapas no podemos simplemente ser la misma persona. Antes éramos más imposible. ingenuos, antes Mm, éramos como, o no sabíamos tomar tantas decisiones, o también cuando no le teníamos miedo a nada y éramos más jóvenes o más rebeldes, más que no nos importaba como las consecuencias de las cosas, como que, total. claro, es una época como que tú dices, wow, qué cool, qué chévere en ese momento. Quisiera no pagar impuestos, como los hago ahora, pero como que al final del día ese valor se lo das tú en este momento ahora. Pienso yo, no sé Mm, si tú
tú sientes como que perdiste a una Liana en algún momento como de tu vida que como que la añoras bastante, o sea, que dices como quisiera retornar a ella. Yo pienso que totalmente de acuerdo con lo que dices, o sea, hay unas, o sea, solo viéndolo ahorita es que uno puede añorar pues como Mm, lo que uno fue en el pasado, pero digamos, bueno, vamos a hablar de varios aspectos de la vida, pero por ejemplo, hay uno que yo siento que ya una vez cruzas como das ese paso, ya no hay forma de volver atrás. Entonces, como que yo siento que antes yo era como que muy ingenua en el amor, o sea, como que yo mm, creía como que amar era suficiente, ¿sí? Ese me parece clave. O sea, antes yo pensaba que el amor todo lo podía, que el amor, que si uno amaba profundamente desde el fondo de su corazón, todo iba a ser mejor y todo iba a ser maravilloso. Y me da nostalgia porque eso es un pensamiento muy bonito, porque pues como que es creer ese sentimiento del amor puro, de que cuando si tú das todo lo mejor de ti, pues las mm, cosas van a salir bien. Y siento que yo vivía mucho como en esa fantasía del amor de princesas, y vivieron felices para siempre. Y como que abrazo esa Liana de ese momento y me da mucha ternura porque mm. me da nostalgia porque siento que esa Eliana nunca más va a volver. Entonces, no es porque no crea en el amor ni nada de esto y cada vez como que mi pensamiento hacia el amor va cambiando más y más y evolucionando y precisamente por eso es que sé que esa versión de la Liana que creía que el amor era lo único que se necesitaba, pues ya murió y ya no va a volver, pero sí me gustaba como ese sentimiento de creer que las cosas podían ser buenas solo por amar. Obviamente ya cuando uno crece se da cuenta que las cosas es mucho más, amar o vivir en pareja o tener una compañía es mucho más que eso y ya son como pensamientos con los que ya no puedo volver atrás. O sea, ya hay un crecimiento, un entendimiento de límites, de, de respetos, de libertades con las que ya no puedo negociar. Entonces, esa Liana me da nostalgia. Tú sabes que antes yo era súper enamoradiza, como súper romántica. Esa Liana me da como un poquito de nostalgia. ¿Sientes que es un poco como, o sea, que te da más nostalgia el sentimiento de poder creer en el amor ciegamente, entre comillas, Sí. si lo podemos poner, Ujú. o más esa Liana? O sea, porque siento que están como las dos partes. Creo Ok. que en este momento, o sea, yo sé que te gustaría como igualmente como que esa fantasía de sí, otra vez como de tener la añoranza de ese amor de princesa y de que se puede tener y toda la cosa, pero con Ujú. las cosas que tú ya sabes en este momento de, vale, una relación no simplemente es como de que mi trato de princesa, sino de que una buena relación se construye a base de ciertos compromisos y ciertas cosas, que es distinto. Cimientos más sólidos. Sí, Exacto, total. porque digamos, ese conocimiento de aprender eso ya es como a medida que te va dando como la vida en general y pues que te dio la vida. Ujú, Pero también ujú. está la versión como de realmente querer abrazar a esa liana o querer abrazar el sentimiento. No sé si lo puedes diferenciar un poco ahí. Sí, sí, te entiendo, pero es más como el sentimiento, o sea, como que me da Mm, nostalgia esa Liana que sentía que eso era suficiente, ¿sí? Porque lo hacía desde la nobleza, o sea, como desde el amor purito, no sé cómo decirlo. A mí me gustaría volver a sentir algo así, creo que no va a volver a pasar, pero sin embargo me siento ok con que no vuelva a pasar, o sea, me siento como ya estas son otras etapas del amor que hay que vivir, pero esa etapa del romanticismo, no estoy diciendo que yo no vuelva a ser romántica ni nada de eso, sino que el amor visto desde otra forma, como sentimiento, ese sentimiento me da nostalgia de ya. esa nostalgia de como si fuera una persona que murió porque ya no va a volver a ser tal cual como era antes. ¿Volverías tú o sea, justo ahí va mi pregunta, como si tú pudieses volver a ese o sea, a ese sentimiento, a esa forma de pensar, ¿lo harías?
No, no, no. No, ya, por eso dije, ya crucé un día un Sí. paso que ya no puedo volver atrás. Y ya con la Liana que soy ahorita, ya no podría volver a ese sentimiento de Mm, antes. Y me siento muy feliz de poder sentir nostalgia y amor y abrazar ese sentimiento de esa Liana que fue en ese ya. momento, pero también con la conciencia de jamás volver a esos lugares donde creer que el amor es lo único. Obviamente el amor es gran parte, pero hay muchas cosas más que son lo que para mí hoy en día realmente consiste en amar y tener una pareja. Mira que a mí Entonces, ese no sentimiento volvería. que tú dices, como de, como, es como cruzar un umbral, que ya es como Sí, un checkpoint en el que uno ya no puede como irse para atrás. como Tengo los ese, videojuegos de hasta ahí literal, llegaste, ya no sí. puedes ir atrás. Sí, Literal, me pasa como muchísimo en... últimamente justo estaba hablando de eso y es un poco como, como que, bueno, nosotros, bueno, nunca hemos hablado de religión aquí, pero sí. yo como que igualmente, pues mi familia es católica, bueno, mi mamá es cristiana, pero mi familia es católica, él es muy creyente, pues mi papá también tiene como su fe y pues obviamente mi mamá también. Y me pasa que ese mismo sentimiento que tú tienes, como que un punto como en mi adolescencia, ya cuando Ujú. luego yo me fui, pues ya saben, yo me fui a Londres. Allá yo comencé como a conocer más cultura, igualmente como a finales del colegio, comencé a conocer como otro tipo de religiones y como que llegaban pensamientos a mí, como de ciertas contradicciones que para mí era la religión. Y luego en Londres como que conocí más religiones y como que son como más culturas también, como que me hacía como tener ciertos pensamientos que llevo como toda una bola de nieve hasta en el punto que hoy yo día pues yo soy atea y como que hablábamos con unos amigos, así se me cruzara como un milagro o un, no sé, como de alguna manera pasará algo, como que siento que yo ya no puedo llegar, devolverme a ese punto como de la creencia o la fe, como La que fe. a veces como Ujú. que no envidio porque lo quisiera, sino envidio porque me parece bonito de las personas que tienen como esta fe como muy linda, como que es muy sincera, es muy no juzgando a las personas, sino profesando su fe y enfocándose en lo de ellos, ¿sí? Sí, Em, sea de la religión que sea. sí, sí, Y me sí. parece muy lindo y como que yo siento que como que yo ya no puedo llegar a ese lugar. En verdad que como que lo he pensado como así se me pasara un milagro de que yo rezo y pasa algo o como de o como que va, es que en verdad estamos haciendo como esto con unos amigos, como qué pasa si Jesucristo baja en este momento y nos dice tal, o sea, como que de alguna manera sí, pues diría como, bueno, este personaje mágico existe, pero aún así no, como que del tipo de pensamientos y como de cosas que ya llegan a mi mente respecto a todo lo que significa como la religión y muchas cosas, yo ya no puedo llegar a ese punto como de Ujú. los no conocimientos o las no preguntas que yo tenía antes. O sea, como de que en los momentos en los que no tenía esas preguntas. Es como trato de, no sé si me entienden un poco, pero Sí, sí, sí. supongo que también como que le hago ese duelo a esa Daniela que como que de alguna manera como que se sabe todas las oraciones católicas, como que yo igualmente me crié en colegio de monjas, entonces como que también Mm. es una parte que no, mi familia siente que soy hereje y todo el tiempo me están haciendo bullying por eso, pero como que yo respeto mucho la religión de ellos y me parece muy linda y me parece también un poco triste que yo no pueda llegar a ese, o sea, no pueda ser esa Daniela de antes, que sí creía Sí. de alguna manera. Wow. Esto Wow. creo que no lo Sí. habíamos hablado con mi hermana, pero No. es como algo que creo que también fue una versión de mí que ya no va a ser. Y pues que Claro. también está bien, o sea, soy muy feliz como con el tipo de pensamiento que tengo ahorita, pero también es ¿qué pasaría si no hubiese sido de esa forma?
también nos quedamos a veces en el qué pasaría si o cómo hubiese sido y pues realmente nunca la vamos a saber, pero, pero sí, no sé, quedan como esos pensamientos, esas vidas muertas ahí que no estuvieron. Y te puedo entender la nostalgia porque sí, yo digamos, yo te he contado a ti como mis conversaciones con Dios literalmente, o no sé, que tú veas a una persona como con esa fe Mm, que toca el corazón de una persona y lo que tú dices, ¿no? Esa fe que es como que señala o que se involucra en la vida de los demás, sino en la propia, mm. en la que se vive en el corazón de cada persona. Entonces, puedo entender y eso que dices de así viniera él y me hiciera un milagro, bueno, no sé, no sé. Hay que esperar, la vida nos puede sorprender de muchas formas. Sí, también es, o sea, es verdad, o sea, como Sí, que también uno nunca puede decir nunca, básicamente, sí, total, total. pero es como lo que tú dices, o sea, ¿qué pasa si alguien luego llega y te hace creer en el amor de esa forma en la que otra vez como que, Ujú, o sea, retornar también como que depende de muchas situaciones, como de muchas, sí. o sea, no sé, también sería de pronto una fe distinta a la que, si llegase a pasar, sería Ujú, una fe distinta a la que tenía exacto. antes. El Ajá. tuyo sería un amor distinto al que tenías antes. Mm, Ujú, digamos, también está como las versiones de quiénes somos en distintos lugares también. O sea, me acuerdo de mi versión de cuando yo estaba en Londres, ahorita que hablé de eso. ¿Te acuerdas tú de tu ujú, versión de cuando estuviste como en tu tiempo en Londres o aquí en España incluso? claro. Que de hecho justo de eso, como que cuando hablaste de Londres, me acordé como hay una versión, cuando ya uno crece y uno se vuelve ya viejo, pues Bueno. eh, como que siento que, no sé si a ti te pasa así, pero a mí me cuesta hacer nuevas amistades. Y no es porque no crea la gente a la altura ni nada de eso, no, nada que ver, sino que como que cada vez estoy más conectada como con el tema de las vibras, como con quién conecto, con quién no, ¿sí? Y hay una versión mía que extraño mucho y es que yo podía hacer amigos por doquier, o sea, como que era súper amiguera y como que así me diera mala vibra, igual yo lo ignoraba y igual como que hacía una súper amistad, o sea, era una persona llena de amigos por aquí, por allá, como que siempre tenía como muchas amistades, ¿sí? Como que esa versión, por ejemplo, esa que estaba en Londres, que conocía gente, que se hacía compinche pienso que no volvería nuevamente, no volvería a esa época con pinchera, de estar hablando con muchas amigas. Si yo tenía una amiga, yo era súper intensa con esa amiga y mejor dicho, y le daba y le daba y le daba hasta que Mm, mejor dicho, te entiendo ya no totalmente. podía más, pero lo disfrutaba, o sea, no sé cómo explicarme, como que en esa época yo era muy feliz. Y yo creo, yo considero que yo siempre he sido una persona súper social, que le gusta hablar, Sí. que le gusta hablar, que le gusta escuchar, pero le gusta también ser el centro de atención. A mí, yo disfruto de eso. Mm. Entonces, o disfrutaba, ya no sé si lo disfruto como antes. Me he dado cuenta que no es que me haya vuelto introvertida o tímida porque no es mi personalidad, pero sí ya no soy esa explosión de personalidad que era antes. Siento que Ya también soy son como como las más, experiencias que, o sea, a veces, justo, estabas hablando esta cosa de ser como esta amiga que está ahí, está como explotando como una amistad. Me ha pasado que a veces como que yo soy ese tipo de personas que como que me focalizo mucho en una persona, más que nada en amigas, en mujeres. sí, em, y algo pasa y cada vez es menos, como que cada vez dejo ir más mm, fácil sí, esas ujú, amistades porque de alguna u otra manera ya me han pasado cositas que yo digo, uff, ves mm, que, claro, cada vez que a uno le pasa algo, como que su corazoncito es como me voy protegiendo cada vez más, como que lo hace decir a uno, pero debería ser tan abierta con esta persona, tristemente, porque luego uno termina como cambiando su forma claro, de ser, como pues desde el dolor, ¿no? Como, a eso voy también, como que antes, como que igual uno lo disfrutaba porque uno la pasaba bien, o sea, uno igual
Sí, Mm. yo era de esas amistades así súper intensas como tú, con mujeres también sobre todo, pero como que yo los disfrutaba, o sea, me la gozaba, pero ya en este punto no podría volver a esa Liana me da nostalgia precisamente porque igual era una Liana que la pasaba bien, disfrutaba, pero ya en este momento ya digo, imposible, o sea, eso no se puede hacer, eso no es sano. Ya, Y también es ese como ese desgaste, que lo hablaba con una amiga también, y es como ese desgaste emocional, ya no se lo boto a cualquier persona, ya mi energía, puedo estar en un ambiente con varias personas, pero mi energía la cuido muchísimo. porque hay enseñanzas, Cuida, ¿no? O sea, la vida te deja al final como exacto. enseñanzas. Todas estas nostalgias de Mm. las que estamos hablando, la idea es como invitarlos a ustedes también a que hagan el ejercicio de todas esas versiones de ustedes que fueron en el pasado y que igual yo siento que todos nos da nostalgia. Obviamente uno tiende como mucho a romantizar lo que dije Sí, al principio. Uno romantiza mucho y edita o sea, romantiza lo medio bueno y lo pone, como súper grande y lo malo, lo entre edita, comillas, como lo pues dices, o lo sea, como que edita, o sí, lo nubla, como que no no, está. sí, Ujú. sí, 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 sí. Igualmente Pero al en final del realidad, día, como que, ujú, discúlpame que digo como en ese momento, sí, como que al final del día, sí nos gusta la versión de persona que somos en este momento, o sea, si nos caemos bien, si tú dices, yo sería amigo mío, em, como que al final del día, todas esas versiones de las que fuiste, o sea, terminan siendo una parte de ti, como que puede que no seas total. la totalidad de ellas, pero cada una de Ujú. ellas te ha dejado como X, X tipo de enseñanza. Y al final del Sí, día, como que es lo que tú decías, ¿cambiarías la versión que eres ahorita por la que eras antes? Yo cambiaría las épocas, eso sí. Seguiría siendo un bebé sí, en un coche, pero pero digamos, esa Daniela en la que quizás no era tan selectiva con las amistades o dejaba un poco que se aprovecharan de ella o era muy people pleaser de estar complaciendo a la gente o no sé, supongo que para ti la Liana que brindaba amor sin pararse a detenerse como 2 segundos, como de esta persona merece la pena que yo le brinde su amor, como que supongo que esas son las cosas que al final terminamos aprendiendo de de los golpes de la vida. total. Y siempre eso es una frase que siempre lo digo, pero es como eso, todas esas versiones nos trajeron a esto Sí. que somos hoy en día y probablemente lo que seremos en 10 años, en 5 años sea otra historia también y habrán Mm. cosas de este momento presente que estamos viviendo que en el futuro no nos van a gustar o nos van a gustar un montón o las vamos a romantizar también. Entonces, pues como que hace parte de la vida, pero es también lindo mirar y como a mí me parece como no reprochar como eso que fuimos, obviamente que ahorita te le iba a preguntar como cuáles son esas versiones que no te dan nostalgia, Mm. pero como que igual abrazar eso que fuimos, abrazarlo, sentirnos agradecidos, esa liana, por ejemplo, esa liana romántica, no sería lo que es hoy en día si antes no hubiera probado lo que es el romanticismo y tal vez no lo quisiera probar así en su furor y el amor ciego ahorita, sino lo tenía que vivir en ese momento para conocerlo desde ese punto. Entonces, Además pues bueno, que la versión como que de Liana que conoció ese amor, ahora, hoy en día conoce otro tipo de amor, que es el amor de total. madre. Entonces, supongo que también es eh, como las diferentes etapas que realmente que podemos tener de un mismo tema, digamos, en este caso como el amor, la forma en la que ves, digamos, el amor de familia que tenías antes a cómo lo ves Ujú, ahora, como que total, yo por lo menos creo que el amor de familia que tenía antes, estoy mucho más como feliz del amor de familia que tengo en este momento, como de añoranza. Y supongo que también tienen relación de ver como de la Daniela que ahorita está en otro país, ¿no? Entonces como claro, eh, que quizás la Daniela que se hubiese quedado en Colombia, no, no lo sabemos, pero quizás no sería la no lo misma, no, sabemos.
Ujú. no trataría como esa versión del amor de la familia como de esa manera. Y también todo lo que vamos viviendo, digamos que Daniela esté allá y esté sola yo aquí con mis papás, también me hace ver el amor de familia desde otros ojos, Mm, o cada vez que entre más crezco, más valoro, pues como tener a mis papás, como contar con ellos. Por ejemplo, me puse a pensar como esas versiones pasadas que nos dan nostalgia, me puse a pensar, se me aguan los ojos y todo, pero es como somos muy afortunadas porque aún hoy en día podemos contar como no hay esa nostalgia de nuestros papás, ¿sí me entiendes? O sea, sí. y Oh, espero wow, que me sea así pusiste toda en la pe- vida. Yo también me voy Sí, a o poner sea, a llorar. que sea así toda la vida, pero no tenemos todavía esa nostalgia y hay que vivir eso. Por eso Mm. yo como que empecé el podcast diciendo, yo todos estos días, todas estas semanas me he sentido muy en presencia, en ser muy afortunados y valorar lo que tenemos en este momento. No romantizarlo y hacer todo perfecto y no, porque hay momentos difíciles, hay cosas difíciles que nos pasan, hay sentimientos, hay luchas internas que damos, Mm. pero como vivir agradecidos de esto que estamos viviendo, porque probablemente lo que somos ahorita no lo seremos después. Y estar presente, Eh, es eso, como, ujú, como que total. añorar también como, o no añorar, pero como darle ese abrazo a la persona presente, y al momento presente que estás viviendo, como, Ujú. que justo iba a preguntarte algo, o sea, ¿qué crees que es esa versión de cuando tú eras pequeña que estaría orgullosa de la Liana que eres ahora? ¿O de qué partes más estaría orgullosa esa Liana? Como que yo todos estos días como que ha estado rondando como ese tipo de preguntas por mi mente y es como estoy trabajando todo el tema de quererme un montón, de amarme, de darme todo el amor que necesito darme, pero lo que más me hace sentir orgullosa es que por fin me autoevalúo, que era algo que yo antes vivía en modo automático o en modo avión, como que dejaba que las cosas me pasaran, dejaba que las personas, los sentimientos arrasaran conmigo y yo iba ahí como nadando y tratando de como de luchar. Siento que ahora llevo como la, no sé cómo se dirá bien esto, pero como que llevo la batuta de mi vida, o sea, estoy viviendo la vida que yo quiero vivir, como yo la quiero vivir, en los momentos en que yo la quiero vivir, estoy tomando decisiones que me cuestan, pero que sé que van enfocadas en coherencia a lo que yo quiero ser. Y si pudiera decir algo de lo que me siento orgullosa es vivir en coherencia. Cada día que pasa, le pido a la vida y a Dios que me permita vivir en coherencia con lo que yo quiero ser, que eso era una pregunta que yo antes jamás me hacía. Jamás me preguntaba si yo me sentía completa con lo que estaba haciendo, si yo me sentía satisfecha, si yo estaba siendo feliz de la forma en la como me estaba expresando, si yo estaba cualquier estupidez, pero como que ahora hay autoevaluación y, Eso y me nada más parece eso me hace indispensable. total, total. Yo creo que cuando no nos autoevaluamos y dejamos que las cosas nos pasen, es cuando la vida nos coge ventaja. No sé cómo decirlo eso, pero nos coge ventaja y perdemos el control de nuestras propias vidas. Yo antes me sentía sin el control remoto de mi vida, o sea, yo dejaba que las personas hicieran lo que quisieran conmigo, yo dejaba que yo misma pasaba por encima Mm. porque yo, sí, literalmente como yo no me quería, entonces yo dejaba que todo el mundo hiciera, todo el mundo opinara, todo el mundo descargara su energía en mí y me veía muy charming y muy, wow, el centro de la fiesta y la realidad era que no era así. O incluso como que a Entonces, veces no somos conscientes precisamente por no tener como esa introspección. Podemos incluso no hacernos daño solo a nosotros, sino hacer daño a otras personas y pasar de total. la vida sin realmente uno darse cuenta de qué está haciendo. Hace Ujú, poco como que
digo, ayer, es que ayer hablé un montón con mis amigos, pero estábamos hablando y como que salió una persona famosa, alguien típico de Estados Unidos, em, que estaba diciendo como que, que esta cosa de la introspección es un invento de ahora, de que es algo que no debe hacerse, que es algo que no es real, como de hoy en día, y es como, wow, hay personas que pasan toda su vida sin tener Toda su un vida. poco de introspección, un poco de autocrítica, un poco de decir, Ujú, marica, ¿será que yo eh, no estoy manejando esta situación de la mejor manera? ¿Será que puedo ser una mejor versión de mí misma? ¿Será, o sea, como todas esas preguntas, como que lo hacen a uno de, obviamente uno es el centro de su propio mundo, pero ¿en qué momento tú te das cuenta de que no por eso tú eres perfecto y tienes como que muchos como estos errores, que tampoco se trata de irse al otro lado y soy lo peor, pero sí decir como, vale, necesito equilibrar un poco estas dos partes y ser la ujú. mejor versión de mí mismo? Total, y o sea, es que esa búsqueda es como un poco contradictoria porque es despojarse de uno mismo como para entender lo que está pasando alrededor, pero al mismo tiempo pensar solo en uno. O Mm, sea, pensar en cómo yo puedo ser la mejor versión hacia mí mismo, no hacia lo que los demás o esperan o quieran, sino hacia lo que te haga sentirte satisfecho. Y siento que igual ese punto nunca va a ser como, listo, ya, soy todo lo que quiero ser y estoy perfecto. No, siempre habrán cosas por las cuales crecer, pero sí lo que decíamos, o sea, yo pienso también que eso es de las cosas que ya no tengo cómo volver atrás y es autoevaluarme todo el tiempo y decirme, ve acá cometí un error o Eliana, date cuenta que acá no está todo como tú crees o ceden estas cosas o en estas cosas jamás vayas a volver a ceder. No sé, son como cosas que hacen parte del crecimiento y eso te quería preguntar, que ahorita me dije la pregunta, pero es tú cómo, tú, estábamos hablando de todas esas versiones que nos dan nostalgia. Cuéntame una que tú digas, uy, jamás quiero volver a ser esa Daniela. O sea, mm, e- es así como que, no sé cómo, el opuesto a nostalgia, pero que digas, esa no es buena. De eso no quiero volver a tener. Uf, yo creería, em, yo creería que sería la Daniela, em, que realmente no es más, como más atenta a ver qué tipo de personas se acercan a su vida, como por Ok. ser complaciente o como por ser un poco pick me, Mm. por así decirlo, como estas Sí, sí, chicas que sí. son, quisiera no volver a ser esa Daniela, que por circunstancias X de la vida, como que yo estaba en ese punto, em, Sí, que se vuelve, como que volvemos al primer episodio, primer episodio que tuvimos acá, que cuando yo hablé como de esa amistad que yo tuve y que fue doloroso, ese fue el detonante para yo darme cuenta de que algo estaba mal en la forma en la que yo estaba eligiendo a la gente que estaba acercándose a mí y, ujú, y que al final del día, pues yo ya como que me perdono a mí misma de, digamos, de haber sí, hecho la vista gorda, como que en bastante ujú, de esas épocas, pero como que eso soy muy consciente y adrede, como que digo, como no quiero ser más o sea, no quiero volver a ser esa persona que no planeaba bien como de quién ser, de quién tenía alrededor, porque al final del día como que esas son las personas que te van a sostener y yo soy una persona que decidí no tener hijos, entonces eso significa que las personas como que, porque mucha gente dice como, bueno, voy a tener hijos porque también ellos son los que me van a cuidar cuando sea pues más mayor. Yo también siento como de que sí, la familia lo apoya a uno y todo esto, pero siendo consciente que tome la decisión de no tener hijos, para mí es importante la gente que va a estar alrededor mío, como en las diferentes etapas de mi vida, que me va a poder apoyar y que va a poder como ser esa familia elegida, eh, que realmente me puede conocer en mis momentos más crudos
y que no va a usar eso mismo para atacarme y para hacerme daño. Entonces, definitivamente digo como, no quiero volver a ser esa Daniela pick me y super people pleaser de antes de ser complaciente. Totalmente no. O sea, eso lo tengo muy, muy claro. No sé Y que si... eso iba mucho con tu personalidad también. Sí siento como, y yo siento que a la final todas tenemos esto de, como de aguantar, ¿tú te refieres? Como de aguantar y mm, aguantar y aguantar. sí, como que yo me ponía en último lugar, por así decirlo, como que las necesidades de las otras personas como que Sí, venían antes y como que yo siempre estaba disponible, básicamente, como para que necesitaba la persona que quería o lo que fuera y que si me hacían algo feo, pues era como, bueno, pues avanzar y ya, sí, como que sí me molestaba, obviamente, pero como que sí, no ponía los límites que tenía que poner y en los momentos en los que ya después de bastante como cosas ponía ese límite, claro, ahí es cuando como que luego yo me sentía culpable por ponerlos, básicamente. sí. Entonces, hasta que poco a poco, después de varias amistades, después de varias relaciones, como que aprendí a decir Ujú. como, está bien que yo me elija primero, está bien que de hecho debería Total. ser así. Ujú. Entonces, Siempre. mm, no sé si para Bueno, ti me termina gusta. siendo como una versión, bueno, no sé, una versión que no te guste a ti, que fuera como también que tenga que ver como con las decisiones que tomabas o más en la situación en la que te encontrabas tú, no sé. Yo a esa versión que creería que no volvería y que no me da nostalgia y no me gusta y no la disfruto y siento que esa Liana no era feliz con esa versión, es esa Liana que le importaba mucho el que dirán. Todas las personas que me conocen desde hace mucho tiempo y que me conocen y saben quién soy, yo vivía mucho desde ese ángulo, desde qué dirán los demás, desde qué dirán las otras Mm, personas de mí, qué opinarán sobre mi vida. Yo quiero que las demás personas piensen que mi vida es perfecta, que yo soy superior, que yo... Es por un tema nuevamente como el tema, yo siento que es por mi signo, yo tengo un ego muy grande, mi, mi orgullo a veces me gana y es algo, es un demonio contra el que lucho ya. todos los días de mi vida, pero el que dirán, como que regía muchas cosas en mi vida, o sea, yo dejaba de hacer muchas cosas o Mm, hacía muchas cosas pensando en lo que iban a decir los demás de mí. Y cuando logro romper como como ese liberarte. pensamiento, exacto, cuando me libero y salgo de esa jaula y de esa cárcel, como que me doy cuenta que eso solo vivía aquí en mi cabeza. Entonces, hoy en día me importa cero, Un nada. bledo. O sea, nada menos de nada, nada, Mm, nada. No me interesa lo que nadie piense de mí. O sea, sin eso no decir cosas feas. O sea, realmente a mí sí me interesa mis papás que piensen de mí, mi hermana que piensa de mí, mi jefe que piensa de mí, por supuesto que sí, pero al final pero que no eso no desde rija tu vida, ¿no? Como no desde no, él. y no desde la fachada, no desde Mm, con tal de que vean que esto está perfecto, pero por dentro estoy mm, destruida, no importa. O sea, lo importante es aparentar. Y por ya, ahí ya. tengo un amiguito que decía, su lema de vida era, lo importante es parecer y no ser. Y ese amiguito vivía muy cerca a mí. Entonces, claro, yo tenía como esos pensamientos así Mm, de parecer y no ser, parecer y no ser. Y hoy me doy cuenta que eso no importa, eso no es lo que realmente importa, lo realmente, en serio, lo que importa es lo que uno lleva acá. Y si tú te sientes orgulloso de lo que eres, hoy yo me siento orgullosa de lo que soy, obviamente queriendo ser mucho más, pero yo me siento orgullosa de la persona que he logrado ser hoy en día. que eso va de la mano, Entonces, ¿no? Un poco, o sea, al final siempre vamos a querer como más cosas para nosotros y está bien como, o sea, ujú, seguir queriendo como ser la mejor versión de nosotros, ujú, pero está muy correcto como que la forma en la que lo estás diciendo y planteando como eh, simplemente como liberarse de esa parte que estaba pensando en lo que se mostraba y no en lo que podía ser. En el momento en que total, sueltas eso y empiezas a trabajar en ti, ahí es cuando uno se da cuenta de las personas que no hacen introspección, que realmente se quedan es en la parte de
con que yo muestre una parte mía, como que con lo que la gente ve Mm, y eso es con lo que mi imagen ya. hacia el mundo, que nos pasa, Ujú, y siento que estamos muy atados a eso en en este mundo en el que estamos ahorita, llenos de redes y que es lo que mostramos en mm, Instagram y que lo que estamos mostrando mm, en el X redes, como de quiénes somos y toda la cosa, es como un poco eh, liberar. Y me gusta mucho ese pensamiento, como de que ya no estás haciendo las cosas en función de, ujú, de qué piensan las personas y ujú. de que sea algo falso. Porque si realmente Total. como que quieres que la gente esté orgullosa de ti y te vea de cierta manera, vas a trabajar en eso específicamente para que sea real y para que tú al final del día estés tranquila contigo misma, para que tú te lo Más creas. genuino y Sí, se o sea, siente más genuino, más tú. Y yo no soy nadie, pues, con ninguna figura pública, ni mucho menos, ni me lo creía, ni me lo creeré, pero yo antes tenía una vida para mostrar en redes. O sea, antes iba en función, era de lo que iba a mostrar, del siguiente paso, entonces, que el compromiso, que el trabajo, que el no sé qué, que la boda, que el hijo perfecto, que todo perfecto, que, ¿sí me entiendes? Y yo vivía era para mostrar eso. ujú. No es que odie esa versión de Liana, sí la odio, pero ya ahora es como que ya soy yo. O sea, ya no me interesa que la gente piense que mi vida es perfecta o, o que sí o que no. O sea, no me importa, ¿sí? O sea, no está ese pensamiento en mí de qué va a decir la gente si yo pongo esto o qué va a pensar la gente si yo digo esto. O no, simplemente soy yo y desde mi autenticidad muestro lo que yo quiero mostrar. La mejor Y, versión tuya. o la que no es tan buena también, o sea, Es que creo como que que, sí, obviamente está intrínseco en cuando decimos que la mejor versión de nosotros es la que es lo más perfecto que podemos. Yo creo que a lo que yo realmente voy con eso es como quizás la versión más real, la versión ujú, como más que puede cometer errores, pero que puede aprender de ellos. Es que el problema no total, es tener como unas malas cualidades, entre comillas, o como tener como, o tomar malas decisiones, o hacer algo mal, o haberse comportado mal, sino es aprender de ello, es como ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo y ser conscientes de que queremos algo mejor para nosotros, que queremos hacer algo mejor de, vale, hice esto de tal manera, fue bueno, pero eh, puedo sacar una mejor versión o fui X persona, me comporté de tal manera, no fue lo mejor. Yo creo que en algún momento en la vida en que me llegue a volver a ocurrir una situación de esto, puedo hacerlo de forma distinta y está bien. Y nada más ese pensamiento de querer hacerlo mejor, para mí esa es la mejor versión, como de sí, siempre ujú, querer hacerlo mejor. total. Así en el camino se cometan errores que igual los vamos a seguir cometiendo, o sea, Y de ahí aprendemos. O sea, al y de final, ahí eso es lo que aprendemos, sí, nos enseña, como les estaba diciendo al principio, eh, que mi novio puede que tenga como toda la teoría y toda la parte como de la cocina y como de todo eso. A veces me gusta a mí misma cometer los errores para aprender de ellos por mi experiencia. Entonces, total. como que todo bien, todo está relacionado de cierta Todo manera. tiene que ver, todo lleva al amor propio. Siempre, siempre decimos esto. Todos los caminos llevan al amor propio. Bueno, entonces, ya, bueno, eso era el capítulo que les queríamos hablar hoy un poquito. Recuerden que lo más importante es como de los pocos o muchos que nos vean, invitarlos como a hacer estas mismas dinámicas, Mm, a revisar esas versiones que quisiéramos abrazar, nos dan nostalgia y esas versiones que definitivamente decimos no queremos volver sí. a hacer. Fue un ejercicio que creo que muy lindo, tanto para Dani como para mí. Siempre la idea de estos capítulos es como desacomodarnos un poco y pensar un poquito más allá y exponernos. A la final esto es Mm, como abrir nuestro corazón, que ustedes lo escuchen con el fin de que ustedes mismos se animen a hacerlo. Yo mm. creo que ese es el fin, ¿no, Dani? O sea, Sí, siendo un de poco auto. crudas también, o sea, si al final como que les pedimos que
se incomoden, que sean como, que se autoevalúen y todas estas cosas, como que siento que al final mostrándonos lo más Ujú. como crudas nosotras, siendo lo Vulnerables. más vulnerables, Ujú. eh, diciéndoles las partes que no estamos orgullosos de nosotras mismas o como todo esto, como que cuando para mí, como que la enseñanza a partir como de la acción propia, no sé cómo decirlo, pero cuando uno lo hace y uno ve que otras personas como que lo están haciendo, como que uno es más amable con uno mismo cuando uno lo hace. No sé si me entiendan un poco a lo que voy en esto, pero sí, como Estuvo un que, poco confuso. sí. No, digamos, un ejemplo rápido, como que yo con mis amigas del colegio, como que soy muy, muy unida en este momento y yo como que con ellas no tratábamos como temas de sexo en general. Y Ujú. hubo un punto en mi vida en el que yo comencé como a explorar más, a ser como más abierta en esta parte. Y pues para mí ya era como hablar de este tipo de cosas, no tenía ningún tabú o tapujo. También es que nosotros veníamos de colegio de monjas, ¿no? Entonces, Sí. cuando entre más yo les hablaba y era un poco como explícita o como que era como más abierta en estos temas con mis amigas, ellas cada vez como que se sentían más en confianza y ser abiertas en decir estas cosas. Entonces, a esto es un poco lo que voy, como que si Ya. nosotros hablamos más de este tipo de cosas, como que las personas en sus vidas o con nosotros o con, sí, X, Lo normalizamos lo van a más. normalizar más, exactamente, sí, la palabra era Ujú. normalizarlo, gracias. Sí, y es que aparte, digamos, no sé, cuando Dani me preguntó cuál sería esa versión que no te gustaría volver, nada más ese análisis de pensar y Mm, hacer introspección y decir, bueno, esto sí, esto, a eso es a lo que les queremos invitar cuando les decimos que hay que autoevaluarse todo el tiempo. De hecho, este capítulo, voy a decirlo, de pronto Daniela me regaña, pero este capítulo hoy iba a ser lo que fue o iba a ser no somos tan perfectos como creemos mm, o no somos tan buenos como creemos que somos. Y es como un poco un ejercicio de invitarnos a no somos los protagonistas de la vida y mm. todo nos hacen y somos las víctimas y todo es en nuestra contra y también hay que un poquito autoevaluarse y darse cuenta que no somos perfectos y que nos equivocamos un montón. Entonces, bueno, esperamos les haya gustado mucho este capítulo. Me lo disfruté. Sí. Siempre volver, siempre lo decimos al final, pero siempre volver. No le tenemos tanta fe al tema al principio y luego nadie nos calla, hacemos unas loras de enos acá. Es verdad. Pero bueno, nos lo disfrutamos. Yo sé que te lo disfrutaste también, ¿sí? ¿Qué quieres decirnos para cerrar? No, básicamente eso, o sea, creo que lo está cerrando muy bien el tema de hagan ese mismo ejercicio ustedes y Ujú. busquen como también abracen esas versiones de ustedes que eran antes. Está bien, como que muchas veces no queremos volver a esas versiones, como ya pues, lo pudieron escuchar, porque ya somos como una mejor versión de esto, pero siempre hay algunas que uno dice como te abrazo, personita del pasado, porque creía en estas cosas o como que tenía fe en ciertas cosas, entonces como que está bien abrazarlo, pero igualmente es como que estar orgullosos de quienes somos en este momento también. Súper. Bueno, gracias a todos. Nos Ya vemos en el próximo saben, capítulo. no, ya saben, síganos en nuestras redes, a él igualmente, a las redes de perras, los clips que mi hermana está sacando, que ya encontramos una mejor manera de que como que todo sea más eficiente. Eso, cada vez improving con toda esta situación. Total, total. Improving, improving, improving. Vale, muchísimas gracias por escucharnos. Estamos viendo en el próximo. Chao. Chao.